Ahora Jesucristo quiere que ese reino nos abrace a todos. Ese es el deseo del Padre, aunque la voluntad del hombre es la que decide si entrar en el reino de los cielos o apartarse, para que, porque no quiere vivir en santidad. El reino de los cielos exige santidad, como lo ha dicho Jesucristo. Si no haces la voluntad del Padre, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, quisiera contarles algo acerca del reino de los cielos, para que se entienda más cómo puede entrar un hombre que ha pecado al reino de los cielos. Juan, otro apóstol de Jesucristo, que también escribe un evangelio, habla en el capítulo 3 de su evangelio una historia. Un hombre muy sabio de Israel, pero que no tenía la revelación de Jesucristo aún, se le aparece de noche como escondido de Jesucristo y le dice: yo sé que tú vienes de Dios, yo sé que las palabras que tú dices vienen de Dios y por eso tú haces esas señales y prodigios. Entonces Jesucristo le cambia la historia totalmente y le empieza a predicar. Jesucristo iba al grano. Entonces le dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesucristo no está hablando de entrar al reino de Dios, sino verlo. El reino de los cielos está con Jesucristo porque Él es el Rey. Si Él es el Rey, Él viene con su reino. Los ángeles de Dios están alrededor de Jesucristo. Ahora usted dirá: pero Jesucristo ya se fue al cielo después que Él resucitó y ascendió, que queda a nosotros. Jesucristo ascendió, pero envió a su Espíritu, el Espíritu de Cristo, para que su presencia, el reino de Dios, no estuviese limitado al lugar físico donde Jesucristo estaba. Sin embargo, Dios es Espíritu. Para que le podamos ver, necesitamos ¿qué? Ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios es ver al Rey también. ¿Cómo podemos ver al Rey? Necesitamos nacer de nuevo. Yo le voy a hablar un fundamento también. Vamos a hablar de doctrinas de una forma en parábolas. Si Jesús habla que hay fundamentos como la roca, como la arena, yo puedo hablar de doctrinas. Vamos a hablar de la doctrina de la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben de que la sangre de Cristo no limpia de pecado? Ahora la pregunta es si esa sola doctrina es una base suficientemente sólida para yo construir mi vida. Es decir, yo voy a la iglesia, recibo a Jesucristo y ya con eso soy salvo. Ya con eso yo puedo pasar todo lo que pase en mi vida y no me va a apartar de Dios. No. Les digo que la doctrina solamente de ser salvo por la sangre de Cristo es como la arena. Usted dirá: bueno, la arena es mejor que el agua, porque en el agua yo me hundo, la arena me puedo sostener. Pero recibir la palabra de Dios y luego que venga la tribulación, que vengan los problemas, que el diablo molesto porque me aparté de él venga a querer tomarme otra vez. Yo no puedo sostenerme solamente con la doctrina de la sangre de Cristo. Yo tengo que conocer más de Él, tengo que ser revestido de Él, que su ser me proteja, que mi mente sea libre de todo mal. Si yo tengo, qué sé yo, 20 años pecando, yo no voy a cambiar todo eso de la noche a la mañana. Yo necesito ser resguardado en Jesucristo. Voy a hablar entonces de una doctrina mayor, que es ser limpio por la sangre de Cristo. Lo que uno debe hacer después de ser limpio por la sangre de Cristo, que es el nacer de nuevo. Jesucristo le habla a un maestro en Israel, una persona muy estudiada. Sin embargo, le dice algo que es muy común, una parábola sencilla: nacer de nuevo. Una persona que nace es una persona que ha sido gestada en el vientre de su madre. La persona tiene una sangre, porque fue creado del cromosoma de su padre y de su madre, tiene una sangre mezclada pues con diferentes genes. Sin embargo, esa sangre nueva no tiene la suficiente resistencia en contra de los virus, en contra de la bacteria, no tiene ese bebé suficiente protección inmunológica ante toda la atmósfera de la tierra. Entonces, cuando el bebé está dentro del vientre de la madre, por medio del cordón umbilical, le transfiere su sangre, y en su sangre está la protección inmunológica. A través del cordón umbilical lo alimenta, y ese bebé se va gestando hasta que un día es suficientemente fuerte para vivir fuera del vientre de su madre. Entonces, cuando las personas llegan a Cristo, son envueltos por su Santo Espíritu y empieza a gestarse en ellos la nueva criatura. Esto no es
Esto no dura 9 meses como en el mundo natural. Algunas personas nacen de nuevo apenas reciben a Jesucristo, otras pasan semanas o meses todavía buscando del Señor con hambre de Dios, hasta que llega un momento que nacen de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es cuando la naturaleza del hombre es hecha nueva. Si nosotros venimos ya de una conducta de pecado, por la cual cuando recibimos a Jesucristo nos arrepentimos y tratamos de apartarnos del pecado, en sí solo nosotros no podemos. Necesitamos que nuestra mente sea renovada, necesitamos que nuestro corazón sea roto y se haga uno nuevo, literalmente hablando, el corazón del espíritu, no esa masa muscular que bombea sangre. O sea, para que ese corazón ahora esté dispuesto a servir a Dios, apartarse del pecado y buscarlo todos los días, tener comunión con Dios, necesitamos un nuevo corazón. Para eso Dios nos hace de nuevo. Es un milagro que hace el Espíritu Santo. Pero entonces, por eso usted necesita la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solamente te limpia, la sangre de Cristo te formará en ti un nuevo ser, una nueva criatura conforme a Jesucristo. Tendrás la mente de Jesucristo, tendrás la autoridad y el poder de Jesucristo. Y finalmente, como nacerás de nuevo, podrás ver el reino de Dios. Jesucristo como hombre y siendo Dios, era el único que tenía la capacidad de ver el reino de Dios, porque Él era limpio sin pecado, es limpio sin pecado. Por lo tanto, como no tiene pecado, Él no está apartado de Dios. Él puede estar en esta tierra y al mismo tiempo puede estar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual, no es físico. Hay ciertas religiones que creen que el reino de Dios está en un planeta por ahí, y no es así, porque si Dios es espíritu, su trono es espiritual, sus ángeles que le sirven son espíritus. Entonces finalmente todo el reino de Dios es espíritu, no es un mundo físico. Y todo el reino de Dios puede habitar en el corazón de un hombre, porque como no es físico sino espiritual, no está limitado a los espacios físicos. Entonces el reino de Dios puede habitar y debe formarse en nuestro corazón, como si fuera un edificio cuyo fundamento empieza con Jesucristo y se va edificando hacia arriba, como vamos conociendo a Jesucristo, teniendo intimidad con Él, buscando su presencia, conociendo lo que Él ha dicho, haciendo la voluntad del Padre. Así se va formando ese edificio, que es el reino de Dios en nuestro ser. Conforme se va formando, nosotros vamos recibiendo todas las cosas que Jesucristo conquistó por nosotros. La sanidad, la libertad sobre el pecado. Nosotros recibimos autoridad para predicar su palabra con la sabiduría de Dios, no con estudio de hombre. Si usted se fija, Jesucristo llamó a pescadores, a personas que no tenían vasto conocimiento ni estudios, y sin embargo ellos sacudieron el mundo con la palabra de Jesucristo. Eso es lo que necesita Jesucristo, una persona rendida a Él, no una persona sabia. Ahora, el nuevo nacimiento se da cuando la persona recibe a Jesucristo y decide permanecer en Él. Jesucristo puede ser visto en este caso como la madre que gesta a su hijo, y no estoy haciendo una blasfemia al decir que Jesucristo puede ser visto como una madre, porque cuando Jesucristo entró a Jerusalén, Él lloró por Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces traté de reunir a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos. Así Jesucristo se estaba hablando a sí mismo como una gallina que trata de juntar a sus pollos para protegerlos, refiriéndose que tantas veces Jesús había tratado de unir al pueblo de Jerusalén y protegerlo y no quiso. Entonces Jesús es como una madre protectora en ese momento. Cuando una persona llega a los pies de Jesús, es, es rodeado por Jesucristo, por su Espíritu Santo, y Él empieza a hacer la obra en él. Primero la limpia de pecado, la sangre sigue actuando, la sangre de Jesucristo sigue actuando. Ahora no solamente lo libra de pecado, también lo transforma en una nueva criatura. La iglesia debe saber que una nueva criatura no es una persona que hizo una oración de fe. Una nueva criatura es una persona que no practica el pecado, porque si ha sido hecho de nuevo, entonces no puede ser la misma persona. Un nuevo nacimiento tiene que notarse en la persona, tiene que saber que es distinto. Si a usted un día le cambian el sistema operativo de su computadora, ya no es Windows Vista, que es una porquería, ahora es un Windows 7, o ahora le cambiaron a una iMac. Usted tiene que notarlo, tiene que notar ese cambio, porque todos los días es lo mismo y ahora es distinto. Entonces la gente a su alrededor tiene que notar el nuevo nacimiento. Usted lo tiene que notar, como su naturaleza ha cambiado. Ahora busca las cosas del Espíritu de Dios y no las cosas del mundo. Esa es la persona
a quien Jesucristo le revela su reino, le revela su palabra y le da autoridad. Nuestra autoridad reside en la revelación que tengamos en Jesucristo. Cuanto más Jesucristo sea construido en nosotros, más nos parecemos a Él y más haremos sus obras, porque Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las harán, porque yo voy al Padre. Es decir, su tiempo en esta tierra físicamente estaba limitado, porque Él iría nuevamente al cielo donde vino. Entonces la iglesia tiene que saber que no es que uno va al reino de Dios, el reino de Dios viene a nosotros. Y nosotros luego, recibiendo a Jesucristo, como dice Pablo, somos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Jesús tiene un trono donde es rey, donde domina sobre todas las cosas, y Él quiere también darnos su gobierno para que gobernemos junto con Él. Por eso, el que entiende la revelación de que puede entrar en el reino de los cielos por medio de la sangre de Cristo, tendrá victoria en todas las cosas que el Señor le ponga. Ese es mi mensaje, espero que el Señor le bendiga.